Se me olvidó la palabra. Ayúdame. Me perdí porque vamos, me está Defecto. mordiendo. Sí, yo sé, está más mamón. Vamos live. Bueno, pues hola chicas, bienvenidas Hola. nuevamente a otro cafecito con Andrea y Lorena. Y hoy les vamos a platicar, Andrea nos trae datos muy interesantes y les vamos a platicar de cómo ha cambiado la maternidad, cómo era la maternidad antes y cómo es la maternidad ahora. Ha cambiado bastante, si nosotros nos referimos a nuestras mamitas y nosotras, en los últimos 25 años ha cambiado bastante la maternidad. Y encontré información muy interesante. La mayoría de la información está basada en España, pero digamos que España es como un país intermedio entre Europa y Latinoamérica. Sí, Nosotros tendemos a lo que están haciendo aquí y aquí ya han pasado por varios de estos procesos. Sí. Entonces, la principal diferencia, por ejemplo, es la edad en que decidimos ser madres. Entonces, pues se ha visto, se ve en nuestros países y la edad pues ha aumentado. En España, por ejemplo, en promedio, en los años 80, la edad promedio para empezar a tener hijos eran los 25 años. Y actualmente la edad promedio es de 31,2 y está ascendiendo. Es decir, que ya la gente, las mujeres tienden a tener hijos más tarde. Más tarde. Y lo vemos, bueno, ahorita ahí nos vamos una generación, ¿no? Mamás y nosotros, pero si te vas así, si lo llevas a tu familia, pues sí tiene sentido de abuela. Sí. La mamá de mi papá lo tuvo a los 14, ¿no? Bueno. Luego mi mamá empezó a los 23. ¿Y tú? Y yo empecé a los 30 y mi hermana a los Pues 36. sí. Entonces, En mi caso, por ejemplo, mi abuelita empezó como a los, creo, 16, 17 años. Mi mami como a los 29 y yo a los 36. Ahí entonces se tiene ve. sentido, se comprueba. Entonces, para. Y por ahí Andrea decía que esto tiene que ver por... Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Cuál es la razón que las mujeres se deciden tener? Bueno, platicábamos de eso y lo vemos también. Yo lo viví con mi mamá. Ujú. Yo considero que porque la mujer empezó a trabajar. Sí, La mujer esa es empezó una a de las trabajar razones. y el principal proveedor ya no era el hombre, ¿no? O sea, nuestras abuelas vemos, por lo menos en México, era que el hombre es el que salía a trabajar o proveía, la abuela se quedaba en casa teniendo muchos o varios hijos y no estudiaba o no trabajaba. Y en mi caso mi mamá empezó a estudiar cuando yo tenía 4 años y de ahí se dedicó a maestría, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces ya ahí se vio mucho la diferencia, ¿no? Sí. Y ahora, obviamente, yo crecí con eso de la mujer debe trabajar, ¿no? Entonces, para mí fue un choque cuando yo decidí ser mamá y yo decidí quedarme con mi hija, dejé de trabajar para estar con mi hija. Como que siento que ahora esta generación, Andrea, a lo mejor lo vamos a ver ahorita más adelante, estamos volviendo al pasado un poco a hacer algunas cosas tal vez similares a nuestras abuelas. Quizás porque no porque volvamos al pasado, sino porque nosotras somos la primera generación que estamos tratando de balancear la vida de la maternidad con la vida profesional. Sí. Porque nosotros sí queremos llevar a cabo nuestra profesión o desarrollarnos profesionalmente, pero balancear eso es complicado porque para tener algo tienes que renunciar a otra cosa. No estamos diciendo que una mamá que trabaje no está siendo buena mamá, ojo ahí, pero sí es cierto que el tiempo de estar en casa y de pronto hacer actividades con tus hijos se va a disminuir. Sí. ¿Qué más nos platicas, André? Continuamos. ¿Por qué dice? Otra razón importante es la parte financiera. Acá se está hablando mucho de las crisis financieras y antes de pronto era posible que con el sueldo de una sola persona, en ese caso era del hombre, se podía mantener más hijos. Y actualmente es cada vez más reducida la cuestión. Más reducida y creo que también nuestra generación queremos más, o la generación de nuestros papás quiso más, ¿no? Sí, o sea, también. entonces, Y ya pensamos más como en, quizás en ese sentido somos un poco de que queremos que nuestros hijos tengan lo básico y lo básico no es como antes que era comida, techo y educación, sino es más allá de eso. Entonces sí. queremos que viajen, queremos que tengan una buena educación, no simplemente una educación y al contar como con todos estos requisitos se disminuyen las posibilidades. Sí. Pero quizás es algo meramente mental. Puede ser que hay gente que de pronto tiene un hijo que no esperaba y se dan cuenta que al final todo sale bien. Antes, muchas de las madres, bueno, lo que tú dijiste, no trabajaban en el hogar, ¿cierto? Y también las madres de antes tenían mayor cantidad de hijos. Sí, lo que te decía, las abuelas serían, a lo mejor nosotros decimos muchos hijos, pero bueno, varios hijos, ¿no? Comparado con ahora, que ahora también platicábamos,
hay muchos matrimonios, o bueno, algunos matrimonios que deciden no tener hijos, ¿no? O sea, tu abuela tuvo 10, tu mamá tuvo 2 o 3, tú tienes uno y hay unos que deciden de plano no tener hijos, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas es que al tener más hijos, pues tienes menos posibilidades de trabajar o te dedicas más a la casa precisamente porque hay más niños que necesitan de tu presencia en casa. Sí, Pero también la decisión se tomaba con base a que tu vida profesional no era importante o eso era lo que se esperaba de ti, no decidías desarrollarte profesionalmente y te quedabas en casa y decías, pues tengo más hijos porque tengo el tiempo para seguirlo haciendo. Entonces digamos que era como lo que se hacía antes. y claro, también creo yo que los métodos anticonceptivos ahora hay muchas opciones y han También, avanzado, ¿no? En aquellos años no era tanto. eso es lo otro. Bueno, otra cuestión diferente que también afecta es el núcleo familiar. Antes era más amplio, es decir, ¿qué significa el Ya, núcleo familiar? Involucrabas a los abuelos, a los tíos, porque vivíamos más juntos, como que ahora el núcleo familiar es más pequeño. reducido. La red de apoyo o la tribu, justo eso Exacto. platicábamos hace un momento, André y yo, eso, ¿no? Nuestras abuelas tenían familia grande, tenían hermanas, tenían a su mamá, entonces entre ellas maternaban juntas a sus niños, ¿no? La tribu era la misma La familia casi misma siempre, familia. o la gente cercana geológicamente, o sea, de vecinos, La etcétera. vecina. Pero actualmente, como tú estás en el trabajo, tu tribu se limita a lo que tú estás pagando, a la guardería, al daycare, al que te está cuidando el bebé, a la que viene a la casa, a la nana que viene a la casa, o el au pair, lo que se Lo que decida. sea. Y, y se reduce menos en el sentido de que tú como que sentías más afinidad o porque era tu familia, tú sentías más confianza en el principio, ahora es como un poco, sueltas un poco eso y queda un poco más distante esa relación. Sí. Sí, ahora creo que nuestra generación está retomando la importancia de criar en tribu, de maternar con un grupo, con una red de apoyo. Pero tenemos que buscarla. Antes Sí, se daba como naturalmente, porque decías pues con mi tía o con mi hermana, o sea, la tía de la bebé o del bebé, y ahora es como que tienes que buscar esa tribu. Pero estamos volviendo a hacerlo porque vemos la necesidad, o sea, es que sí. realmente es importante. Sí, y además creo que de que trabajaba la mujer y perdió como su tribu de familia, creo que también, bueno, en nuestro caso es que nos cambiamos de país, pero creo que Pero en también otros eso países pasó, ¿no? pasa, Que se sí. mueven a las ciudades donde hay trabajo, se van de los pueblos o de las ciudades más pequeñas y entonces se va quedando solo la familia chiquita que Andrea decía que le gusta mucho porque en Holanda tienen dos palabras para decir la familia grande y la familia Sí, chiquita, o sea, Gesin y Family. y familia y la familia grande, Grande, los Gesin es la... primos, tíos, etcétera, etcétera, y la gesina es si estás casada, tu esposo, tu hijo, tu perro y ya, Antes no era bien visto los métodos anticonceptivos, ahora es algo como normal. normal. Por eso habían más hijos, por tanto la mujer se quedaba en casa. Y antes no existía la tecnología que tenemos hoy. Entonces, a pesar de que es algo positivo, también puede ser algo que nosotras ahora como madres tenemos que tener en cuenta de cómo manejarlo en la educación y el desarrollo de nuestros hijos, en la crianza. Porque pues no puedes dejar todo el día el televisor encendido o darle el celular toda la... Porque Ah, esas son bueno, cosas que antes pues antes nunca se pasaba. pensaban. Los niños salían a jugar a la calle con los Bueno, vecinos, en el pero creo que colegio. tal vez, bueno, en México fue así, André, no sé, quizá hemos dicho que Colombia al final no somos No tan somos parecidos como sí, no, pensábamos. sí. Es cierto cuando a mi mamá le tocó eso de que salían y jugaban con los primos y todo el tiempo, pero a mí ya me tocó que nosotros estábamos con la televisión porque mi mamá salía a trabajar. Entonces mi hermana y yo nos quedábamos y como por no estar solitas nos quedábamos con la tele, pero también mis amigas yo veía que en su casa las ponían a ver televisión, Sí, ¿no? sí, no, yo Porque la también mamá creo. trabajaba, porque lo que sea. Entonces ahí empezaba, Sí, es cierto. no era el No, celular, pero era la televisión. pero el celular entonces es otra cosa, porque entonces ya eso evita que haya más vínculo emocional con las personas con las que Sí, vives. mucho más. Porque, claro, el televisor era porque estaban solas, Sí, pero ahora están todos en la casa y cada uno tiene su aparato tecnológico ya, Y lo sí, otro que estamos en la maternidad que tenemos que tener en cuenta es a qué tienen acceso nuestros hijos desde esos aparatos. sí, Porque entonces ahora, como tenemos el internet también, que no existía en nuestra época, que fue eso ya sí. cuando estábamos más viejitos, bueno, ¿qué ven mis hijos? A qué información les llega? Entonces, todo eso tenemos ahora que realmente tenerlo en cuenta porque es nuevo. En la maternidad de antes no Sí, no existía. existía.
También hay otra cosa muy interesante que me encontré aquí. Se hizo un estudio, los de Philips Avent hicieron un estudio de los últimos 25 años, los cambios en la maternidad. Y esto fue también un estudio con las mujeres españolas y se habla sobre el cuidado del bebé. Entonces, y eso es muy importante porque yo lo he hablado con mi mamá también. Antes, la información que existía sobre el cuidado del bebé estaba basada en la información de las abuelas que se ha pasado por tradición a las mamás, que se ha pasado por tradición a nosotros, supuestamente. Tradición y veías, a lo mejor sí, es que lo veías tradición, mucho, ¿no? Y también existían muchos tabúes, porque la información científica en esa época no llegaba y no bajaba a las bajas esferas que son las mamás. Y además creo que no había tanta investigación científica. Sí había, pero no bajaba. No llegaba. Y con el tiempo, lo que se hizo, lo que se hace ahorita la información de nosotros está al alcance de un clic. Y se ha hecho mucha más investigación acerca de muchas cosas como alimentación, idiomas, lactancia. Además. Exacto, entonces la información está a un clic. En ese sentido, nosotras somos afortunadas. Yo lo he hablado con mi mamá, que a veces, por ejemplo, en cuestiones de crianza, mi mamá hacía cosas que para ella en su conocimiento no estaban bien, y yo hago algo diferente y me dice, ¿pero por qué? Entonces yo le explico, además le explico con todo el bagaje científico que hay detrás y la decisión de por qué lo estoy haciendo y cuáles han sido los estudios y qué resultados se han obtenido. Ay, ve, me parece lógico lo que me estás diciendo. Y dice, tan chévere que ustedes tienen esa información que yo no tuve cuando yo fui mamá. Sí. Ella me lo dice, entonces pero a veces lo que te digo es cierto lo de la ciencia, obviamente estoy a favor de la ciencia y qué bueno que haya más investigaciones y en todos los idiomas, pero a veces, André, es regresar a escuchar a tu cuerpo y regresar a lo básico. Es lo que yo te decía un poco, que estamos volviendo como a la época de nuestras abuelas en ese tiempo, que justo a lo mejor nuestras mamás lo perdieron porque salieron al trabajo, porque hay otras informaciones que ahorita nos vas a contar, esto de lo de la fórmula, la leche de fórmula que me comentaba. Sí. Ahora estamos regresando, por eso te digo que regresamos al pasado en ese aspecto, ¿no? Que ahora ya las mamás dicen, me parece lógico, sin leer un estudio científico muchas veces, me parece lógico que si de mi pecho sale leche, si le doy leche de vaca de otro animal, ¿por qué no darle de mi pecho? Claro. Me parece lógico que lo quiera cargar a veces con un trapo, lo que tengan, hay fulares y cosas, pero a veces ellas solas dicen, me parece lógico que esté aquí, si yo lo traía aquí en mi panza. Vale, en ese sentido te entiendo, sí. Entonces, sí, te entiendo, pero yo también conozco muchas mamás que no lo hacen por lógica, sino simplemente porque tienen el tiempo, porque las que quieren seguir trabajando no lo hacen, porque de una van a la leche de fórmula porque necesitan irse al trabajo. Es una decisión también. Entonces existe la información, se dio ese tema muy de la lógica, de la intuición femenina, de escuchar tu cuerpo, de, oye, si estamos diseñadas, porque aquí hubo una campaña en la época de mi suegra que sí, se decía, es mejor que les dé leche de fórmula porque los niños son mejores, se nutren mejor y no tienes el problema de que se te caen los pechos. Eso sí, porque se lo escuché a ella, me lo dijo. Y de hecho ella se sorprendió de que yo inmediatamente empecé a dar de pecho, o sea, lactar yo. Lactancia materna. Ahora, en la actualidad, sabemos que el dar leche materna nos permite un mejor apego, contacto con el bebé y que además le estamos pasando nutrientes y mejoramos el sistema inmunológico de nuestros bebés. Entonces, digamos que en ese sentido, los estudios han cambiado un montón. De hecho, se muestra que el bebé que consume leche en polvo o de la fórmula tiende a estar más gordito, pero no necesariamente significa que está mejor nutrido. De hecho, algunos médicos que no tienen el conocimiento dicen, tu hijo no está bien de peso, tu hijo no, porque la leche materna no engorda tanto el niño. Sí. Sin embargo, nutricionalmente el bebé está bien. Y ahora, bueno, hay asesoras de lactancia, asesoras muy específicas de porteo y de cosas, pero alguna vez platicábamos una de mis compañeras de asesoras de porteo que decíamos, o sea, realmente, o sea, el sueño de nosotras o la utopía sería que no hubiera asesoras, sino que no se hubiera dejado de dar. Yo me acuerdo que mis tías, yo veía amamantar a las hermanas de mi papá, ¿no? Uh-huh. Y luego ya como que de pronto dejaste de verlo en la sociedad y dejaste de verlo normal. Yo no. En Colombia no, mira que no, de hecho las tías y tías políticas que yo tuve eran de las que programaban la cesárea.
O sea, yo tuve otro tipo de ejemplo a mi alrededor y yo a mis tías yo nunca las vi amamantar, nunca. Ya. Bueno, ¿qué otra cosa es importante que me pareció súper chévere? El cuidado del bebé. Antes, en la maternidad antes, el cuidado del bebé estaba supeditado solamente a la mamá y por eso salir a trabajar era un peso y una culpa tan grande. En la actualidad está cambiando, digamos que no totalmente, todavía hay mucho en qué trabajar, pero está cambiando. El hombre está más involucrado en la crianza de los niños y también se está pidiendo, porque eso es una cosa que todavía no se ha logrado en todos los países, y es que la licencia de maternidad sea también igual con la licencia de paternidad para que haya una distribución más homogénea y la mujer pueda salir a trabajar más o menos como con la Sí. misma posibilidad que el hombre. Entonces, como que no se estanque este tema profesional para las mujeres que desean hacerlo. Sin embargo, a partir del mommy brain, del cerebro de mamá, que se nos cambian mucho las prioridades, muchas de las mamás deciden dejar su trabajo, pero eso ya es una decisión personal. Ojalá que México estuviera así algún día. Aquí en Holanda me gusta mucho que hay oportunidad de trabajar medio tiempo y trabaja medio tiempo el hombre, trabaja medio tiempo la mujer y entonces así un día se queda o 2 días se queda él con el bebé y la mamá otros días y Bueno, aquí la licencia en Holanda no es, la licencia como tal de paternidad recién nace el bebé, no es tan larga. no, pero yo me refiero a los trabajos, o sea, de que puede ser que Ah, no ok. tienen trabajo de tiempo completo y entonces los dos tienen trabajo de medio tiempo, completan un sueldo, digamos, y Sí, los dos tienen la misma oportunidad de estar con el bebé, de combinar sí. eso. Y en México es muy difícil que encuentres un trabajo de De medio medio tiempo, tiempo, por lo sí. general son trabajos de tiempo completo, entonces fue lo que pasó, por ejemplo, en mi caso. Yo, bueno, aparte yo decidí quedarme con mi hija por muchas otras cosas, pero hubiera sido imposible realmente yo salir a trabajar y que Sí, mi no, en nuestros marido. países es muy difícil conseguir Sí, un trabajo de 3 días. sí, Aquí es como, más o menos, yo creo que el 70% de las mamás holandesas que yo conozco trabajan así. sí. La tecnología, a pesar de que nos pone en conflictos, a veces no conflictos, tenemos que ser más cuidadosos con ciertas cosas, a las mujeres nos trajo también cosas maravillosas que ahora podemos combinar con la maternidad que antes no existía. El extractor. La cantidad de extractores que hay y los extractores eléctricos, que tú lo pones y listo, eso es maravilloso. Eso no existía antes, entonces las mujeres antes bregaban, del verbo bregar, tenían más complicaciones con el Bregar, tema, ¿sí? no sé qué es bregar. Bregar es de tener más complicaciones, entonces era más difícil que tú Ya, pudieras salir de la casa por el ya. tema de la extracción de la leche. La lavadora, ¿no? Sí, sí, el tema de toda la tecnología que nos ayuda a hacer el aseo en la casa más fácil, incluso estas trapeadores, mopas que ahora usamos, que son prácticamente pasar una vez y listo, la Ya, aspiradora, cómo se hace mucho más rápido la comida en ya, muchos sí. casos, los biberones. Lo otro es los vigilabebés, los monitores, Ah, esos los son monitores. maravillosos, eso nos permite un poco también más de relax porque no toca estar allá mirando cada rato, tienes ahí si escuchas el bebé con micrófono y tal, eso ha mejorado mucho la Sí. vida de la mamá y del papá también, ¿no? Y bueno, digamos que esas son como las cuestiones como que la tecnología nos ha traído, nos ha facilitado en cierta manera la maternidad y poder compartir esos roles de género que antes estaban como tan definidos. Y por último, encontré un artículo de la doctora Ana Kovacs y ella hablaba de la parte psicológica que no se debe dejar de lado. Bueno, nosotros estamos ahora también en una tendencia a hablar más de la salud mental, Sí. porque eso no se hablaba antes. De hecho, no hablábamos ni de, por ejemplo, de depresión, como se habla ahora, ni hablábamos de depresión postparto, menos. O sea, cosas que antes no se hablaban, se están hablando más. Y hay un factor psicológico también importante en ese cambio de cómo era la maternidad antes y cómo es la maternidad ahora. Entonces, estamos actualmente en una sociedad que nos dice que todo está al alcance de la mano y que tú todo lo puedes hacer y se encuentran posibilidades para lograr todo eso que tú quieres. Y la maternidad se está viendo más como un sacrificio. Y al verse como un sacrificio y no como una ganancia y un proceso bonito dentro de lo que es el proceso de la vida, de lo que es el camino de la vida, entonces se ve como una renuncia.
Y para no renunciar tan fácil a eso, porque esta sociedad te dice que todo tú lo puedes hacer, pues te dan ciertas posibilidades por las cuales debes pagar. Los cambios que tenemos que hacer las madres psicológicamente son grandes, pero entonces cambian las prioridades, cambian un montón de sentires que tienes internamente, cambias incluso muchas veces las metas que tienes. Hay como un sentido de ya no puedo hacer lo de antes porque ahora tengo que enfocarme en esta vida que es mi nuevo proyecto. Debido a esto, que es una renuncia, eso hace que las mamás decidan cada vez menos. Primero, se demoran en tomar la decisión de ser mamás y segundo, muchas personas ya deciden ser. Directamente No quieren tener no hijos tener y hijos. son las no mamás, de no mom. Y eso es como la tendencia que se está viendo en la actualidad. No sé, Lore, qué más se te ocurre a ti que se nos Pues haya pasado. esto nos surgió como la inquietud de hacerlo y de investigar un poco. Bueno, Andrea se dio a la tarea de investigar porque vemos aquí en Holanda, bueno, vemos que en nuestros países también está cambiando, pero vemos que en Holanda vemos muchos tipos de familias y nos damos cuenta porque nuestras hijas nos preguntan. Entonces ahora es más fácil ver, como comentábamos, mamá por mamá y tuvieron un hijo o a lo mejor una tiene los hijos de su primer matrimonio y ahora están juntos y bueno, muchos casos que hemos visto mamás solteras que decías yo quise ser mamá y me fue in vitro con un donante y hay otras mamás que se casaron y se separaron, otras mamás que no funcionó la relación con la pareja y entonces desde que están embarazadas están solas y las que tenemos pareja y tenemos hijos y no queremos tener más hijos o si quieres tener más O los hijos, que quieren entonces tener más hijos, sí. vemos como muchas opciones, como muchos tipos de familias y bueno, platicábamos que en nuestras épocas no era tan común ver eso, veíamos, yo creo que lo más común, lo diferente fuera del papá y la mamá, veíamos mamás solteras, ¿no? Que Solteras. criaban a sus Y hijos de hecho en nuestros solas. países creo que muchas veces sin el apoyo financiero ni presencial del padre de ninguna manera. Sí, En cambio, digamos que ahora ya las leyes están ayudando a que los hombres, por lo menos sí, financieramente, ayuden a apoyo. a la mamá. Pero además de eso, yo creo que es la forma de maternar. Nosotras somos muy diferentes Sí, todas. y todas tenemos historias diferentes de acuerdo a lo que acabamos de decir, pero lo importante pienso yo que en la maternidad es el tema del respeto Entre mamás. entre Sí, mamás, entre formas de maternar. Pienso también que el respeto también dado con el amor. Y siempre creo yo que lo más importante en la maternidad es el tema de que nuestra tribu, que así no pensemos igual, porque eso nunca va a suceder, que lo más importante yo creo que es el acompañamiento amoroso, respetuoso y donde nos ayudemos las unas a las otras para poder como ir en esta transición de la maternidad como juntas, sí, sin tanto dolor y más bien como disfrutándolo, como una fiesta. sí. Sí, Creo que eso es lo más bonito. y librarte de la competencia un poco, ¿no? Y el respeto ante todo, pero sobre todo el apoyo, porque a veces las mamás necesitamos es alguien que nos escuche, sobre todo las mujeres que es nuestra forma cerebral de pensar y de lidiar con los problemas, es hablándolos, Sí, comentándolos. A veces ni siquiera esperamos una solución, simplemente una sacarlo, sacarlo sacarlo. y que de pronto alguien te dé un tip, oye, leí tal libro, de pronto te interese, o mira esta página, te mandan un videíto, alguna cosa, y eso nos ayuda a estar como más relajadas en este proceso que es tan bonito. Yo quiero decir que todas somos diferentes, cada cabeza es un mundo, cada diada de hijo y mamá es una cosa diferente y no nos culpemos tanto, tratemos de soltar un poco y pensemos que hoy no es para siempre, cada día tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejores o diferentes y que estén tranquilas con la decisión que ustedes tomaron, sin importar si fue igual a la abuela, a la mamá o a la tía, a la prima o es tu decisión diferente, estés tranquila y pienses que es lo mejor que estás haciendo para tu hijo. Sí, eso me parece importante porque si tú estás tranquila, esa es la energía que recibe tu hijo. Y en realidad nuestros hijos lo que quieren es sentir esa confianza, esa tranquilidad. Cuando están cerca a nosotros, lo mejor que podemos hacer es estar reguladas, tranquilas, abiertas, amorosas y a aprender, porque todo el tiempo estamos aprendiendo con nuestros hijos.
Y pues nada, que tenga buen día y salud. Salud y muchas Chao. gracias. Adiós.